Este es el podcast de Sky Eagles, donde las verdades bíblicas y la realidad del mundo colisionan sin filtros. Si estás listo para cuestionar, pensar y volar alto, este es tu espacio. Comencemos. Entonces, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Sky Eagles. Estamos muy complacidos de estar nuevamente con ustedes. Y pues en esta oportunidad vamos a seguir con nuestra tercera parte de este programa tan controversial que es Lucifer, el padre de mentira, hasta el año 2000. Retomando un poco, como para mirar la agenda, vamos a hablar acerca del neopentecostalismo, una breve referencia. Por supuesto vamos a conversar acerca del Evangelio de la Prosperidad, que es muy sonado y muy predicado en estos tiempos. El movimiento Palabra de Fe, el Yo Declaro, y todo lo que seguramente ustedes ya han escuchado, seguramente en sus iglesias. Vamos a hablar acerca de mega iglesias, pactos, mantos, talismanes, velos sagrados y un tip especialmente controvertido que es de Hechos 8, 9, 24, sobre el que seguramente David nos va a explicar un poco en detalle, y por supuesto Luis, de qué va toda esa retórica y esa fábula que últimamente algunas personas se han referido, ¿vale? Entonces, pues no siendo más, un gusto saludarlos y pues Luis, un gusto tenerte con nosotros, y pues vamos después con David. Bueno, un saludo especial a Javi, a Juan David, y pues me siento honrado de estar aquí con este tremendo equipo. Un saludo cordial a nuestros espectadores, también a quienes nos escuchan. Los invito a que se suscriban, comenten, nos digan desde dónde nos están viendo o nos están escuchando. Por favor, no olviden dar like, o bueno, si no les gusta, también un dislike, y compartir. Compartan porque vienen muy buenos temas que vamos a tratar acá en el podcast de Sky Eagles. Así es, correcto, Luis. David, un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Como siempre, cumpliendo acá la cita, es un gran honor y un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes, con Javier, con Louis y con todos nuestros escuchas y televidentes. Un saludo a toda nuestra audiencia. Así es, David. Y pues por supuesto, como para ir dándole continuidad a esta serie de programas, en esta parte 3 justamente hablando acerca de Lucifer, padre de mentira, hasta el año 2000, quisiera continuar con el tema de neopentecostalismo, que fue seguramente en lo que terminamos en la parte 2. Y pues tenemos ahí un tema porque pues no se profundizó mucho en el asunto, y hay mucha información y mucha tela en torno a esto, ¿cierto, Luis? Claro que sí, Javi. Mire, yo quiero compartirles, y ojalá quienes nos están viendo o escuchando tengan sus Biblias a mano, porque nosotros nos basamos fundamentalmente en las Sagradas Escrituras. Esto no sale de bla, 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 sino mire, vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Voy a leer de la traducción Nueva Biblia de las Américas. Esta es la traducción de la que voy a leer, donde se habla del carácter y la conducta de los hombres en los últimos días. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Es lo que nos dice el apóstol Pablo acá. Yo quiero hacer un énfasis, y no sé si es que yo estoy leyendo mal o esta traducción está mal o qué pasó, porque, a ver, normalmente tenemos la tendencia a acusar al diablo de todo. Es cierto que la mayoría de todas las cosas perversas que ocurren en el mundo
son por causa, influencia de estos ángeles caídos, pero también la escritura nos pone a nosotros como humanidad en tela de juicio. O sea, a ver, esta escritura es clave porque dice, el versículo 2, porque los hombres, a ver, ahí no dice porque los demonios, porque los ángeles caídos, porque Lucifer será amador de sí mismo, avaro, no, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos. Notemos que los que están blasfemando ni siquiera son los demonios, no son los paganos, no son los, o sea, blasfemos, dice, estos hombres, ¿no? Entonces, volviendo ya entrando en el tema, posteriormente Juan David nos va a ampliar. Vamos a hablar un poco, a grosso modo, de lo que es el neopentecostalismo y sus características. Dentro del neopentecostalismo es característico los liderazgos carismáticos y autoritarios. Eso es muy típico del neopentecostalismo, donde estos apóstoles o profetas ejercen un gran poder sobre sus congregaciones, las manipulan, ejercen un control excesivo y no le rinden cuentas a nadie porque es el ungido, no se puede tocar, ¿sí? El apóstol, el profeta. En la mayoría de los casos estos líderes se hacen multimillonarios y viven como sibaritas, ¿sí? Unas vidas totalmente distantes de lo que nos enseñan los evangelios y que contrastan, ¿no?, con la pobreza, la necesidad y la miseria de sus seguidores, ¿no? Uno de los pilares del neopentecostalismo es la teología de la prosperidad. Es una doctrina que enseña que la fe es una herramienta para la obtención de riqueza material, salud y amor, ¿no? O sea, ahí están las tres cosas. Esta teología, entre comillas, lo que ha hecho es distorsionar totalmente el evangelio. Fundamentalmente se ha prestado para el abuso y la explotación. Las prácticas, digamos, que también se conocen dentro del neopentecostalismo. Hay ciertas prácticas, o sea, ciertas doctrinas como la guerra espiritual, los gritos, las caídas en el espíritu, la risa santa, ¿sí? Hemos visto caso de ahí en internet, quienes nos están viendo o escuchando. Hay mucho material de libre acceso en YouTube. Los neopentecostales, digamos, creen o profesan una supuesta lucha directa contra demonios, espíritus malignos, a menudo con prácticas de liberación, oraciones de confrontación, etcétera, ¿no? O sea, hacen unos shows bastante grotescos en algunos casos, ¿no? Y también, digamos que es otro de los pilares importantes en el neopentecostalismo es el famoso evangelio de la prosperidad, que tiene una característica bien particular, que el que prospera es el apóstol y el profeta, ¿sí? Es el que más prospera, por eso es el evangelio de la prosperidad, pero no le explican quién es el que va a prosperar ahí, ¿sí? O sea, ¿prospera quién? El apóstol y el profeta, porque los seguidores siguen pasando trabajo para llegar a fin de mes, ¿no? Esta es una falsa doctrina pseudocristiana. Enseña que la bendición financiera y el bienestar físico son la voluntad perfecta de Dios para los creyentes. O sea, en pocas palabras, si usted no es próspero y si tiene algún problema de salud, entonces usted está mal. Sostiene que la fe, digamos, y la confesión positiva resultarán en un aumento de la riqueza, pero sobre todo a través de la ofrenda. Entonces ahí es donde viene otro detalle que hemos visto mucho en digamos, distintos medios, que son las famosas siembras, ¿no? Pero vamos a hablar un poco del origen y ya posteriormente Juan David nos va a dar esto que estoy presentando acá desde la dimensión teológica, porque él es el que nos va a mostrar, ¿no?, bíblicamente si esto es correcto o si es una herejía. Digamos que dentro de los orígenes, porque eso, digamos, a lo largo del tiempo han pasado por varios liderazgos, pero ese William Kenyon, que fue un evangelista y pastor que vivió entre 1867 y 1948, es definitivamente la figura clave en el desarrollo de este movimiento del Evangelio de la Prosperidad y del movimiento de Palabra de Fe. Él no era un pentecostal, pero sus ideas influyeron mucho en líderes de lo que fueron posteriormente estos movimientos neopentecostales,
como digamos podemos nombrar o citar a Kenneth Hagin. Sería muy difícil y muy largo hablar en detalle de este señor y de sus dogmas, pero digamos que Kenyon tenía unos conceptos importantes. Uno de ellos era la confesión positiva. Entonces este señor, S. William Kenyon, enseñaba que las palabras tienen poder creativo. O sea que mediante la confesión verbal de las promesas de Dios, especialmente las relacionadas con salud y riqueza, los creyentes podían traerlas o llamarlas o manifestarlas en su vida, ¿no? Kenyon hablaba de la nueva creación, o sea, sostenía que el cristiano renacido es una nueva creación y que por lo tanto no está sujeto a las leyes del mundo físico. Eso era lo que decía, o sea, creía que digamos a través de esta nueva digamos identidad, el creyente tenía autoridad para superar la enfermedad o la pobreza, ¿sí? A través de la doctrina o el dogma de la nueva creación. Hizo también una distinción entre el conocimiento de revelación y el conocimiento de los sentidos. Argumentaba que los cristianos debían vivir basándose en el conocimiento de revelación en lugar del conocimiento de los sentidos. O sea que era el conocimiento de revelación. Esto puede tener en cierta medida es una medio verdad, en cierta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy es muy común escuchar desde los púlpitos cualquier cantidad de herejías y disparates, y el principal argumento que exhiben estos apóstoles o profetas es que Dios me dijo, Dios me reveló, pero qué curioso que lo que le dijo y lo que le reveló es absolutamente contrario a las escrituras. Y en 1931 se convirtió en uno de los pioneros de lo que hoy conocemos como la radio cristiana. Él tenía un programa que, pues traduciéndolo al castellano, sería como La Iglesia al Aire de Kenyon, donde pues él se ganó como el apodo, o lo conocían como a Kenyon como el edificador de la fe. Escribió muchos libros. Uno de los más conocidos de este señor es Los dos tipos de fe, y él fue el que, digamos, sentó las bases de lo que hoy conocemos como la teología o el evangelio de la prosperidad. O sea, él fue el que dejó como este legado, ¿no? La idea de que darle dinero a la iglesia o a un ministerio en particular, puede que no sea la iglesia sino a un ministerio de algún líder mal llamado profeta o apóstol, es una semilla de fe, y que el Señor la multiplicará y se la devolverá al creyente en forma de abundancia financiera. Esto habría que ver si Juan David nos puede mostrar eso en la escritura, o sea, donde usted siembra o da dinero y se le multiplica, le retorna, ¿sí? La confesión positiva, ¿sí? La creencia de que las palabras tienen poder creativo, la fe como una fuerza, no solo como una creencia, sino como una fuerza espiritual a través de la cual se pueden obtener resultados tangibles. El Evangelio de la Prosperidad fundamentalmente hace énfasis en la riqueza. Es muy, digamos, ha sido la piedra filosofal para estos apóstoles y profetas, ¿no? Porque a través de la manipulación, pues ellos sí han prosperado bastante, ¿no? Y se conoce, por eso de aquí vienen las famosas mega iglesias, ¿no? Las mega iglesias, unos edificios enormes, en muchos casos que valen decenas de millones de dólares, donde entra muchísima gente. Acá inclusive en el país se hablaba de una iglesia de 1 millón de almas, ¿recuerda, Javi? Algo así. Sí, creo que era la de Bethesda, si no estoy mal, la iglesia del millón. Una que queda ahí por la Cali, Sí, esa es una por la iglesia. avenida, ¿no? Pero pues, finalmente, digamos, en resumen, eso es como un modelo de negocio. O sea, eso ya arman digamos, las iglesias y las montan basados en un modelo de negocio como el de un banco, ¿no? Yo me acuerdo que un banco X tenía un plan que era el plan Semilla, que le llamaban el plan Crecer. Pero uno iba a mirar y en la cuenta de ahorro eso no crecía nada, el que crecía era el banco, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces uno mira y ellos ya tienen datáfonos y seguramente tienen QR codes y botones de PSE, pues para recaudar los fondos para los diezmos y las ofrendas y para cada iniciativa que se le ocurre a los líderes de estas iglesias, ¿no? Entonces, básicamente, ese tema de la prosperidad es bastante, digamos, actual,
¿sí? Para el entorno de hoy en día. Y, y yo creo que también eso tiene que ver mucho con una condición, digamos, la forma en que condicionan estos líderes a las personas cuando éstas están necesitando, digamos, o tienen problemas económicos y financieros, entonces pacte, ¿cierto? Ofrende, como esta señora que habla con los billetes de dólares y los billetes le dicen que tiene que ser así, no sé qué, y pasan el plato hasta 5, 6, 7 veces como en estas iglesias pentecostales pero pues resulta que se olvidaron del Espíritu Santo de Dios y se dedicaron exclusivamente al modelo de negocio, ¿no? Y ahorita ya están metiéndole modelos de negocio innovadores, ¿no? Y mire que este Evangelio de la Prosperidad estigmatiza el sufrimiento. Me gustaría que Juan David ahora nos recordara acerca de las bienaventuranzas, porque ellos, o sea, esta doctrina, cuando los creyentes no pueden mostrar que son prósperos y por el contrario pasan por una enfermedad o son pobres, entonces son estigmatizados, son señalados que eso es el resultado de una fe insuficiente. O sea, usted es pobre o está enfermo porque no tiene fe. Ahora, el movimiento de palabra de fe, que es algo muy similar, ¿sí? Pero que tiene, digamos, ciertas variaciones, surge en el neopentecostalismo, ya a finales del siglo XX, y que es una de las corrientes más influyentes de lo que hoy se conoce como el cristianismo contemporáneo, y tiene un enfoque precisamente en las enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad de este señor Kenyon. Entonces, por ejemplo, en el movimiento de palabra de fe, uno de los pilares es la confesión positiva, ¿sí? Se enseña que al confesar verbalmente las promesas, los creyentes pueden crear su propia realidad. O sea, que ellos ya no obedecen, ¿sí?, a las coyunturas, y entonces ellos están como en una burbuja, ¿sí? Y es algo así como, nómbralo y reclámalo, ¿sí? La fe como fuerza, a diferencia, digamos, de lo que hemos leído en los evangelios. Entonces, este movimiento la presenta como una fuerza que el creyente puede manipular para obtener los resultados deseados, ya sea como sanidad, riqueza o incluso deseos. Porque es que ahí ya se hablan de cosas extremas, ¿no? Es decir, usted puede desear casi cualquier cosa, puede codiciar, ¿sí? Y alcanzarla a través de la fe, ¿no? Ahora, hablan o le enseñan al pueblo, a la grey, a la congregación, de que la prosperidad es un derecho, ¿sí? O sea que ellos consideran que la prosperidad financiera y la salud son derechos adquiridos del creyente. Ahora que Juan David nos va a aclarar si eso es cierto. Si de verdad el Señor Jesucristo dijo, no, es que ustedes tienen derecho a ser prósperos, sanos, es decir, rodearse de cosas materiales, ¿no? El materialismo, ¿no? O sea, si la casa, el auto, el negocio, yo no estoy diciendo que sea malo eso, ¿no? No es malo tener, que seas emprendedor, que compres una bonita casa, que tengas un buen auto, obvio, si trabajas, perfecto, ¿no? Las enfermedades y la pobreza son interpretadas como resultado de una mala confesión o de la influencia de fuerzas demoníacas. O sea que si usted es pobre es porque está influenciado por el mal o ha hecho una mala confesión. Eso como parte del argumento de que la prosperidad y el bienestar son un derecho del creyente, ¿no? Digamos que... Luis, quería hacer un comentario frente a eso que estás diciendo. ¿Ustedes se acuerdan quién es el líder de esta iglesia Bethesda? ¿David o Luis? El pastor Jorge Enrique Gómez. Ese señor, listo. Entonces resulta que Andrés un día estaba, en un tiempo, cuando él asistía de vez en cuando a esa iglesia, se le acercó una hermanita a ese fulano, ¿sí? Entonces ella seguramente no tenía pues dinero para movilizarse, para devolverse a su casa, lo que sea. Y le pidió que le ayudara con algo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este fulano? Le dijo, hermanita, vaya y siéntese a orar porque usted debe estar mal con Dios. O sea, si usted no tiene plata o si usted no tiene recursos, porque pues es gente que la mandó a orar, dijo.
seguramente al orar, ir a arrodillarse allá al lado del atrio, seguramente le iban a caer billetes desde el cielo, ¿sí? O sea, como por arte de magia. O sea, es que es una, o sea, ¿cuál es o sea, seguramente la disertación de este Julano es, no, si le doy 1.000 pesos o $1 o $2 a esta señora, pues me viene una fila de 20.000 personas o de 1.000 o de 500 a pedirme también que le dé y no, eso no se puede. Entonces, pues la mandó fue a orar, imagínese usted. Entonces, pues la señora que tenía como su opción de que él le ayudara en algo que podía hacerlo sin duda alguna, la mandó fue a arrodillarse por ahí a orar, imagínese. Imagínense esa caridad de este señor, la caridad de estos profetas y apóstoles, de estos falsos profetas y apóstoles. Por eso leímos la escritura, y esa escritura voy a cerrar nuevamente, ya que voy a terminar, porque ahí que dice, avaros. O sea, le costaba mucho si la señora no tenía, la señora va a la iglesia y dice, no tengo para un pasaje de bus. Bueno, seguramente quienes nos vean de otros países se les hará un poco extraño porque seguramente en otros países la mayoría de la gente tiene autos, ¿no? Aquí pues de pronto la gente depende del transporte público, que es fundamental ese tema del transporte público. Entonces, imagínense el corazón de este hombre, ¿no? Multimillonario, porque estos apóstoles y profetas de la prosperidad se caracterizan es precisamente por eso, ¿no? Acumular gran cantidad de bienes. Entonces, bueno, digamos que este movimiento de palabra de fe, el movimiento de palabra de fe, se deriva en parte de las enseñanzas de Kenyon, pero también, digamos, de otras figuras clave como Kenneth Hagin, que es ampliamente considerado como el padre del movimiento de la palabra de fe moderno. Él, digamos que trabajó sobre las ideas de Kenyon, pero también hay otros líderes muy reconocidos como Kenneth Copeland. Me disculpan, yo no hablo inglés. Kenneth Copeland, o sea, Copeland, algo así, Copeland. Sí, me disculpan porque no soy ignorante en el tema. Joel Austin, también Creflo August Dollar, que él es el fundador de la Iglesia Cristiana Mundial, Cambiadores Internacional. Benny Hinn, que no necesita presentación. Jesse Duplantis, que tiene un ministerio muy reconocido, Jesse Duplantis Ministries. Entonces, este movimiento ha sido criticado por algunos pocos eruditos, lo consideran antibíblico y que también está centrado o hace mucho énfasis en el materialismo, culpa o digamos discrimina a las personas que son pobres o están enfermas, o sea, las estigmatiza. También a nivel de Latinoamérica son reconocidos Guillermo Maldonado, Cas Luna. Este Luna es el que es la risa santa, ¿cierto? No es el que, o es otro. Sí, o sea, también han presentado ese tema. No, pero no tanto. El tanto. Pionero de eso fue un sudafricano que se llama Rodney Howard Brown. Sí. Y pues ahí en México y en otras partes de Centroamérica, pues los de la iglesia Vino Nuevo y bueno. Exacto, ahí en Argentina también hay otro grupo. Pero seguramente así como todo, aquí son unos copietas y entonces se copiaron de eso, de esa unción, comillas, ¿no? Sí, está entonces Diony Báez, está José Luis, está Miranda, ¿no? También está Ana Méndez, en fin, ¿no? Que tienen también Ana Maldonado, en fin, ¿no? La lista es larga, ¿no? La lista es larguísima, ¿no? Voy a terminar nuevamente, que lo que prometido es deuda. Ya que hemos hablado un poco de estas doctrinas, vamos a volver nuevamente y quiero hacer énfasis solo en 2 versículos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres, oído, no los demonios, los hombres serán amadores de sí mismos, avaros. No le pueden dar, hablando en pesos colombianos, 1.000 pesos, que eso sería algo así como 25 centavos de dólar, si mal no estoy. Jactanciosos, se jactan, ¿no?, de las bendiciones, implacables, calumniadores, ¿sí?, soberbios, blasfemos. Y lo vamos a ver ahora más adelante, ya cuando estemos cerrando
capítulo, ¿no? Entonces me gustaría darle el paso a nuestro maestro bíblico y que nos ponga en contexto, porque bueno, o sea, eso está correcto, esto de la palabra de fe, en fin, ¿no? El evangelio de la prosperidad, ¿es malo ser pobre? O sea, es decir, si usted es pobre o está enfermo, ¿quiere decir que usted está perdido? ¿O cómo es? Uy, esa introducción estuvo muy brutal, impresionante. No sabía que iba a tomar el texto de 2 de Timoteo, capítulo 3 del 1 al 5. Es un texto muy diciente. Yo creo que ahí no habría nada que explicar porque cuando uno sale a la calle eso es lo que ve, ¿no? O lo que uno ve en la televisión, ¿no? Sobre todo por ahí en un canal cristiano que no quiero nombrar, que les pertenece a la familia González. Y sus maratónicas. Pero bueno, ¿de dónde surge todo esto? Se estará preguntando nuestra audiencia. Pues todo esto surge de como bien lo expuso Lewis, del neopentecostalismo, de esa corriente que muchos confunden con el pentecostalismo, pero que no tiene nada que ver con el pentecostalismo clásico. Entonces, digamos que no cuando hablamos de algunas tradiciones, de algunas doctrinas, de algunos dogmas, no podemos meter todos en la misma bolsa, ¿no? Una cosa son los pentecostales tradicionales o clásicos y otra cosa son los neopentecostales. Bueno, ¿qué es el neopentecostalismo? Esto es un fenómeno religioso que tiene o ha tenido una gran influencia desde hace muchos años en América Latina, Asia y África. De África tenemos un exponente bastante interesante que es el señor Rodney Howard Brown, que es el padre del avivamiento de la risa, que se inventó esa vaina del avivamiento de la risa y de la borrachera santa y un montón de fábulas y herejías. Teológicamente hablando, el neopentecostalismo enfatiza la experiencia directa con Dios a través del Espíritu Santo y destaca mucho cuando ellos hablan de sanación, de liberación, prosperidad y de prosperidad material. ¿En qué se diferencia del pentecostalismo tradicional? En que el neopentecostalismo está más enfocado al éxito personal. O sea, es una religión humanista, porque cuando una religión pierde a Cristo y a la Biblia como el centro de su predicación, eso ya es algo humanista. Hay por ahí algunas iglesias donde los pastores son de la comunidad LGTBIQ+. Es que nos falta tiempo para hablar de todo eso, pero bueno, les voy a dar 3 iglesias que se destacan bastante dentro de este grupo, como lo son la Iglesia Universal del Reino de Dios de Brasil. No sé si ustedes la recuerden, esa fue fundada por allá por Edir Macedo. La Iglesia Cristiana Casa de Dios de Guatemala, que ustedes ya saben quién es el líder, el pastor de ahí, ¿no? Juan David, disculpe, esta iglesia, la que nombró primero, ¿no es la que tenía un eslogan ¿sí es esa misma? De pare de sufrir, la Esa es universal. oración fuerte al Espíritu Santo. Ah, no, sí, esa es la misma. Y luego terminaron de que te vendo la piedra de Jerusalén, el agua. No, ellos venden de todo, vea. Y vos estás sufriendo. Si usted mira en internet, bueno, desde que ellos empezaron con cosas raras, ¿no? Que la espiga dorada, que el agua de no sé qué cosas, que el crucifijo tal, que las reliquias de Tierra Santa. Ahorita hace como... Agua del río Jordán, ¿se acuerda? Sí, ahorita hace como 6 meses salieron con otra, ¿cómo se dice usted, Javier? Que usted es el ingeniero experto en mercadotecnia. Con otra como campaña publicitaria, o no sé. Ahorita bueno, el caso es que ahorita están vendiendo escobas santas, que para que usted barra los demonios que habitan en su casa. Bueno, ahorita pídala a domicilio, número ahorita tal. les pongo la imagen por Esas ahí. son estrategias de marketing de contenidos bastante Nuestro grandilocuentes, equipo de soporte ¿no? les va a dejar ahí la imagen para que O sea, vean es que si uno mira eso ya a mi juicio ya es un fanatismo, como el fanatismo el feminismo radical de tercera ola, ¿cierto? Donde hay julanas que están prohibiendo que los galpones no haya, o sea, están las gallinas y no permiten que haya gallos porque los gallos en una función heteropatriarcal, entonces... Machista opresora le faltó. Sí, machista opresora, entonces persiguen a las gallinas y ellas en contra de su voluntad
y se nota que como que no quieren y los gallos las pisan, ¿cierto? Entonces, en un ejercicio natural de evolución normal de las especies, ¿no? O sea, dentro de lo que llamaría uno un ejercicio básico de supervivencia instintiva que tienen todos los animales. Y Sí, asimismo, hace poco, una julana en Estados Unidos, y salió por ahí el video, ¿no? Donde se metió a un estanque donde había patos, porque había un pato que estaba con las hembras, y entonces él estaba como persiguiéndolas, y esta señora pues estaba tratando de persuadir al pato de que no lo hiciera, porque eso era un ejercicio invasivo frente a las hembras patos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso igual a lo del tema este de que compre su escoba con unción para barrer los demonios. O sea, yo no sé, eso es un disparate, pero al mismo tiempo hay gente que copia eso, ¿no? O sea, está normal, ¿no? Se ha normalizado un poco la estupidez. Permíteme un sí. momento, yo hago un Vivimos en paréntesis. una época de mediocres y blandengues que se nota en todo, ¿no? Permítame, yo hago un paréntesis ya que tocamos este tema y que Juan David siga con el hilo, pero miren, este tipo de cosas que venden, podríamos llamarlos como talismanes, porque el talismán es un objeto, puede ser cualquier objeto, una escoba, una piedra, una botella de agua, un pedazo de tela, lo que sea. A los que se les atribuye poderes mágicos o sobrenaturales y que lleva, digamos, puede llevar inscripciones, ¿sí? Esta creencia es pura superstición, ¿sí? Entonces se cree que estos elementos protegen a su portador de peligros o adversidades o de influencias espirituales, ¿sí? Atraen prosperidad, amor o cualquier otro beneficio o salud, ¿sí? Entonces, realmente se metió el paganismo a las iglesias, porque están vendiendo talismanes. O sea, ¿hay algún sustento o eso los apóstoles hicieron algo similar? Bueno, que Juan David siga con lo que nos venía hablando. Quedamos en la Iglesia Universal, Juan David. Sí, habíamos quedado en la Iglesia Universal, ¿no? Entonces, retomando, son tres las iglesias que les quería mencionar, las que más se destacan por encima de todas, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios, o Pare de Sufrir, o Oración Fuerte al Espíritu Santo, que es la misma. La Iglesia Cristiana Casa de Dios de Guatemala, la Iglesia de la Roca en México. Estas iglesias parecen, estas sectas o cultos que parecen iglesias cristianas, pues tienen una gran influencia política, económica, social, ¿no? Ellos apoyan mucho, o sea, la gente cree que son iglesias de sana doctrina porque apoyan mucho la causa social. Y no estoy diciendo que hacer obra social esté mal, no. La obra social es muy buena y es muy importante y es algo que se necesita. Necesitamos rescatar gente de las calles, gente de la drogadicción, gente de la prostitución, de la indigencia, bueno, de tantos problemas que atacan hoy a nuestra sociedad, ¿no? Hay algo que es como interesante y es que aparte de estas iglesias que mencionamos, hay otras iglesias que han crecido a un ritmo súper acelerado y podríamos también meterlas o incluirlas ahí dentro de lo que es el neopentecostalismo. Hay una iglesia que a mí me llama mucho la atención porque cuando yo era muy niño, por allá cuando tenía como 7 o 8 años, fue la primera vez que los escuché, y es una iglesia que se fundó, y esto lo mencioné en el programa pasado, el 6 de abril de 1926. O sea, este año cumplió 99 años y el año que viene cumplen 100 años. Es una iglesia que creo que muchos de los que nos escuchan y nos ven la han oído, la tienen ahí por ahí presente, que es la iglesia La Luz del Mundo, que nació fue por allá en México en 1926. Esta iglesia fue fundada por un señor que se llamaba Eusebio Joaquín, pero se cambió el nombre por Aarón Joaquín porque Aarón es bíblico, ¿no? Y después de que cuando él muere, eso lo toma su hijo Samuel. Y cuando Samuel muere, eso lo toma su hijo Nazón. Y pues yo creo que varios aquí recordarán que este señor Nazón Joaquín García fue condenado por allá en 2018 a 13 años de prisión, creo, por abuso sexual y bueno, un montón de cosas que no vienen al caso. Entonces, esta iglesia
cumple todos los requisitos de lo que hemos mencionado: liderazgo carismático, influencia social, política, eh, muchas cosas, liderazgo autoritario, ¿sí? Porque es que en esa iglesia, la luz del mundo, que se debería llamar iglesia, un mundo de tinieblas, desde del fundador pasó al hijo, del hijo a su hijo, o sea, al nieto del fundador, y ahorita pues si llega a tener hijos, pues la iglesia va a pasar, ese liderazgo va a pasar de generación en generación, porque ellos supuestamente son los apóstoles que Dios escogió para restaurar el orden de la iglesia primitiva. Sí, Pero pues esa es una eso es madeja en una que secta. nada sale y nada entra, ¿no? Pues porque finalmente eso es una posición de poder. Y pues al ser humano pues le gusta el poder, ¿no? Poder para poder se llama eso. O sea, el poder Sí, pues para poder seguir manipulando, seguir condicionando a seguramente gente que pues que está buscando realmente una respuesta y que necesitan de Dios para, o digamos, de un mensaje o alguien que los acerque, ¿no? Acuérdese que pues la escritura dice que la fe viene por el oír, ¿no? Entonces mucha gente sin saber va a esas iglesias queriendo escuchar de la palabra de Dios, pero uno ve y pues son mensajes muy motivacionales, extremadamente motivacionales, pero muchas veces pues la motivación no siempre uno la va a tener en la vida. Entonces se necesita algo más que de vez en cuando sí, la motivación y tal, como Habit, ¿no? Este influencer mexicano, ¿no? Yo le escuché algunos mensajes de él muy buenos, algunos. Son muy ¿quién? Habit, Ah, Daniel Daniel Habit. Aviv. Daniel, Ese. ah, Entonces, hay mensajes que son buenos. Yo no digo que bueno, no. con el respeto Entonces, que me merece Javier y la audiencia, perdón que lo interrumpa. Si usted es cristiano y usted gusta de leer a Agustín Laje y a Daniel Aviv, siga el consejo que dice la Biblia: mm, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. No todo el discurso de Agustín Laje es bueno, y no todo lo que escribe Daniel claro, Aviv es positivo. es correcto. De todas formas, ya como para continuar con justamente ir cerrando este tema, quedaba parte del tema de mega iglesias, ¿no? Y yo quisiera hacer Sí, Javi, hacer, pero es que ya lo dejo que siga con eso, Javi. Es que aquí, eh, o sea, tenemos que retomar todo lo que había dicho Luis, punto por punto, para desglosarlo. Aquí nos vamos a demorar un poquito, pero creo que va a ser algo muy bueno y muy positivo para todos. Pero bueno, sigamos con eso. Póngale cuidado, Javi. Es que Luis tocó varios temas que son súper, súper interesantes. Este siglo XXI ha sido testigo de una proliferación de diversas corrientes religiosas que se han alejado de las doctrinas bíblicas. De ahí nació lo que mencionaba Lois, que es el Evangelio de la Prosperidad, que tiene unas características muy particulares, ¿no? Donde a usted lo invitan a la iglesia garantizándole la salud física, riqueza material y éxito terrenal. Pero esto no es lo que dice la Biblia. ¿Por qué razón lo digo? Porque es que Jesucristo dijo: entre vosotros siempre habrán pobres. Y ellos dicen que no, que usted tiene derecho a ser rico. Y ellos hacen énfasis en el éxito personal. Afirman que la pobreza y la enfermedad son siempre resultado de la falta de fe o pecado no confesado. Y esto lo vamos ahorita más adelante a tocar un poquito más. Con respecto a lo que mencionaba Lois, está el movimiento de palabra de fe, el evangelio de salud de riqueza. Hay iglesias pentecostales extremas. Por allá hay una iglesia en Miami que tiene hasta Cristoteca. Estas nuevas doctrinas hacen que la gente se desvíe de la adoración al verdadero Dios y que terminen adorando la adoración. Y por eso es común escuchar en las iglesias que los domingos después del culto las personas salgan diciendo: hoy no me gustó la adoración. Yo cuando escucho a alguien decir eso digo: pues gracias a Dios no le gustó, porque no era para usted, era para Dios. Y hoy en día vemos en esas iglesias, y lo que mencionaba Javier de las mega iglesias, que son iglesias que tienen, como ya no les alcanza la fe para nada, ahora invierten dinero es en cámaras de humo, show de luces y en un montón de cosas más que no tienen fundamentación bíblica. Y pues ¿qué problemas doctrinales hay con todo esto del neopentecostalismo, las mega iglesias y todo lo que nos mencionaba Lois?
y lo que aportaba Javier, pues que esto contradice las enseñanzas de Jesús sobre la pobreza y el sufrimiento. Esto ignora pasajes bíblicos sobre la persecución y las pruebas de la fe. Muchos de los asistentes a estas iglesias y creyentes en esas doctrinas son igualitos a los amigos de Job, a Elifaz, Bildad y Zofar. Job no sabía por qué estaba pasando esa prueba, ¿no? Pero ellos sí sabían, y ellos le dijeron: es que usted algún pecado tiene, algún pecado que no ha confesado, es que algo usted le haría a Dios porque Dios no castiga porque sí, ¿cierto? Trayéndolo como al lenguaje moderno, ¿no? Eso lo puede leer ustedes de Job capítulo 1 hasta por allá el capítulo 32, que hablan estos fulanos, como diría Javier. Esta gente convierte a Dios en un dispensador de bendiciones materiales. O sea, ellos creen que Dios es un genio de una lámpara, que uno llega allá y dame y dame y dame y dame y dame, y Dios tiene que darles. Otra cosa es que distorsionan el concepto bíblico de prosperidad que usted encuentra en el Salmo 1.3, un salmo que es muy conocido, y en tercera de Juan 1.2, que es otro texto muy conocido, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero es que si yo quiero prosperidad física, emocional, material, tiene que prosperar mi alma. Porque dice tercera de Juan 1.2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma. Y por allá Jesús, hablando en el Sermón del Monte, lo que mencionaba Luis, de las bienaventuranzas y esas maravillosas enseñanzas, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Ahí no dice busque el oro, busque las riquezas y después yo le hago que prospere su alma. No, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la orden que nos da la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. O sea, si quiero las añadiduras, primero tengo que buscar el reino de Dios y su justicia. Con respecto a lo otro que decía Lewis, el movimiento de palabra de fe, yo declaro, yo decreto. Esta corriente enseña que las palabras tienen poder creativo y que los creyentes pueden decretar o declarar realidades. Pero eso es una mala interpretación de lo que dice Marcos 11:23. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ellos cogen ese texto para decir que las palabras tienen poder y que nosotros tenemos que declarar y decretar. Y ellos atan. A mí me da mucha risa cuando en algunas iglesias, cuando voy, hay gente diciendo, reprendiendo a Satanás, algo que ni siquiera el arcángel Miguel hizo, ¿cierto? Porque por allá en el libro de Judas dice que cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a emitir juicio de maldición, sino que le dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Ni siquiera el arcángel Miguel reprende a Satanás, y en algunas iglesias que creen en la confesión positiva, en el yo declaro, en el yo decreto, en el yo ato, ligo, encadeno, reprendo a Satanás, a todos los demonios y los echo fuera, porque así es como dicen, ellos están torciendo las escrituras. Y hay unos exponentes muy principales que ya Lewis los mencionó, como Kenneth Hagin, como Kenneth Copeland, como este otro señor Joyce Meyer, Benny Hinn, las iglesias del G12, movimientos de declaraciones proféticas, iglesias del nombre de Jesús. Entonces todo esto nos lleva a un montón de desviaciones teológicas, porque es que esta gente que predica el evangelio de prosperidad es una teología muy completa. Entonces ellos le atribuyen poder divino a las palabras humanas, confunden la oración con fórmulas mágicas, ignoran la soberanía de Dios en respuestas de las oraciones. ¿Y por qué menciono esto de que ignoran la soberanía de Dios en respuesta a las oraciones? Porque ellos creen que Dios está en la obligación de darles lo que ellos piden. Y al decir yo declaro y yo decreto, pues estoy pasando por encima de la soberanía de Dios. Estoy pasando por encima de su voluntad. Y por eso la Biblia dice: no obtenéis lo que queréis porque no sabéis pedir, porque pedís mal. Promueven una mentalidad supersticiosa más que bíblica. Promueven una mentalidad más mística. Ahora venden talismanes, el agua sagrada. Venden un montón de cosas que no tienen nada
que ver con lo que es el verdadero evangelio, porque esas prácticas están prohibidas por la Biblia. En el libro del Éxodo y en Deuteronomio dice que no se hallará en ti quien sea agorero, sortílego. La Biblia prohíbe los adivinos y todas esas cosas. Y estas doctrinas de la teología de la prosperidad, del Evangelio de prosperidad, contradicen las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Dice el capítulo 5 de Mateo, versículos 3 al 12, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí nos habla de personas que están en necesidad. Esta teología de la prosperidad, este evangelio de la prosperidad, niega todo eso. Y ellos dicen, no, es que si usted es pobre es porque quiere, porque no confiesa su pecado, porque algo usted le hizo a Dios, en algo usted lo ofendió. Entonces ellos se la pasan distorsionando la Biblia y distorsionando el verdadero evangelio. Y otros buscan la forma de meterle la mano en el bolsillo al feligrés, al creyente, diciendo, es que Dios ama al dador alegre, usted tiene que dar todo. Y como decía Javier, pasan hasta 5, 6 y 7 veces el plato de la ofrenda hasta que la oveja queda limpia y sin manchas, hasta que queda sin una monedita. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿será que esas sí son iglesias de sana doctrina? Y así hay muchas cosas que digamos que por falta de tiempo no podemos mencionar, pero me gustaría mencionar algunas pocas. Hablemos de los encuentros, esa práctica tan arraigada dentro de algunas iglesias. ¿Eso es bíblico o tiene otro trasfondo? Porque yo invitaría a los que nos ven y nos escuchan a que indaguen, investiguen si eso es bíblico. Les voy a decir por qué no es bíblico. Les voy a hacer un spoiler de la tarea. Los encuentros no son bíblicos porque eso se lo inventó por allá un sacerdote que se llamaba Ignacio de Loyola. Él se inventó por allá alrededor de 1528 algo que se llamaba los ejercicios espirituales. Pero estos ejercicios espirituales involucraban silencio absoluto, meditación y pactos secretos. Y esto está inspirado en prácticas orientales y budistas. Y eso se usaba inicialmente para sacerdotes y monjas. Pero por allá, 500 años después, vino un señor llamado José María Escrivá de Balaguer, que lo popularizó. Y ahora ya no era solo para sacerdotes y monjas, sino que José María Escrivá de Balaguer lo abrió para el público laico. Y él lo dividió en lo mismo que conocemos, preencuentro, encuentro y posencuentro, o algo que se llama los cursillos de cristiandad. ¿Y por qué hizo esto? Porque es que necesitaba revitalizar o reavivar la Iglesia Católica, sobre todo en América Latina, donde hubo una gran explosión dentro del evangelicalismo y todo el mundo empezó a volverse cristiano, evangélico, protestante, y empezaron a abandonar la Iglesia Católica. Entonces, por eso, José María Escrivá de Balaguer, inspirado en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, hizo esto y con su organización conocida como el Opus Dei lo popularizó. No tenemos mucho tiempo para hablar de eso, pero traigámoslo a un contexto más cercano, al contexto evangélico. Acá en Colombia, donde yo me encuentro, hay figuras muy importantes de esto, como el señor César Castellanos, que es el fundador del G12 y de la Misión Carismática Internacional. Y por allá, en Guatemala, creo que hay un señor que se llama Carlos Luna, conocido como Cash Luna. Estos dos personajes copiaron el modelo católico y lo implementaron en sistemas como el G12. Entonces ellos dicen que estos encuentros con Dios son obligatorios para la libertad espiritual. Pero pues sabemos que estos encuentros son manipulaciones psicológicas. En muchos de ellos hacen regresiones
en muchos de ellos hacen psicodramas. Lo que usted ve en estos preencuentros, encuentros y posencuentros es pura programación neurolingüística disfrazada de espiritualidad. Y es que hay rituales, ¿no, David? Sí, Porque si la persona, eso se hace alguien detrás, como para en el momento en que usted recibe la unción, usted cae al suelo, ¿cierto? Entonces hay alguien ahí. Pero entonces si usted no cae eso, entonces, o sea, es que, bueno. sí, Y seguramente también para poder ir a esos encuentros hay que pagar un billetico, ¿no? O sea, eso no es de sí, gratis. Entonces, sí, Javi, pues, bueno. póngale cuidado a esto, es que esto es bien interesante. Usted mencionó algo y es que hay rituales. Digamos que hay dos que a mí me llaman la atención, que son el secreto y el misterio. Cualquier persona, ojalá los que nos ven, nos dejen aquí el comentario. Quiero leerlos, donde usted me diga si lo que le estoy diciendo es verdad o estoy mintiendo. Los encuentros G12 son secretos. ¿Y por qué los hacen secretos? Pues para crear dependencia emocional y fidelidad al líder de la iglesia. Eso es muy similar al pacto de silencio de los jesuitas. Y estos no son retiros bíblicos. Cuando yo era pequeño, en las iglesias se hacían retiros bíblicos, pero en esos retiros bíblicos la gente iba a estudiar la palabra y a orar, no a hacer todo ese montón de rituales que hacen hoy en día. Estos métodos que utiliza las iglesias del G12 son métodos, como Javier lo decía, métodos mercantilistas para fidelización de clientes. Es que esto es igual a lo que hacen los que manejan las cosas de la web, ¿no? El posicionamiento de las iglesias y todo eso, todo el marketing. Esto es mercantilismo para fidelización de clientes. Eso ya hoy en día se conoce como grow, ¿no? Eso es grow. Entonces lo que están haciendo ellos son adaptarse y, digamos, apegarse a estas nuevas estrategias de marketing, de grow marketing, ¿cierto? Y están buscando un buyer persona especial, ¿sí? Y eso me imagino que en esos encuentros pues van perfilando, ¿cierto? Las personas apoyados de los líderes de las células, ¿cierto? En el concepto de célula, acuérdese de eso. Entonces cada uno pues tiene sus 12, porque pues eso hace alusión según ellos pues, a los 12 apóstoles y cada uno pues debería, eso es como una red de mercado, ¿no? Entonces cada uno va trayendo a 12 y 12 y 12 y bueno, entonces pues obviamente en esas primeras células pues se filtran los prospectos, ¿cierto? El buyer persona para poder llegar a ese cliente ideal que es el que consume, digamos, los intereses que está presentándole la iglesia por medio de sus líderes, ¿no? Entonces, pues ahí está Sí, el encuentro de raíces, que es el que mencionabas, que es el posencuentro, que eso no es más que una regresión ahí que hacen. O sea, eso es un ritual, ¿no? Pero si uno va a esos son ver rituales, a la luz de la prácticas que no escritura, son pues bíblicas. ellos están es por acá y la escritura por acá, o sea, eso no tiene nada que ver con nada, o sea, eso es La Biblia los simplemente, persigue, pero ellos son más veloces. sí, eso no, ellos están en Entonces, las antípodas de todo pues el mensaje del Señor, igual que cuando los cruzados que ellos mataban para que alguien no pecara, ¿no? Entonces decía, pues yo mato a este y te lo mando pues para que no siga pecando y que Dios me bendiga, ¿no? Cuando el Señor mismo dijo, pues ama al otro como usted. Entonces, a esto se les olvidó lo básico del sermón del monte del Señor, ¿no? O sea, por ningún lado. Yo no sé quién los mandó. Ellos hacen servicio a Dios fuera de su voluntad. Dios no los está mandando a eso. Dios no necesita eso, pero sin embargo ellos lo hacen, ¿no? Porque es que ellos necesitan el reconocimiento, ¿no? Necesitan es que aparecer, figurar, ¿no? El ego, ¿no? Acuérdense, yo leí un libro por ahí de Osho que se llama La armonía oculta y él finalmente concluye que el verdadero pecado es el ego, porque es que el ego es el que manda esta generación de hoy en día, como lo mencionó Luis al principio, que son adoradores de sí mismos. O sea, eso significa que es el ego en pasta, o sea, es el ego por sobre todo lo demás. Y de ahí para allá, pues ya no voy a repetirlo, pero todo lo que Luis leyó en su primer versículo. y hay varias cosas que me gustaría de pronto decirle a nuestra audiencia y es, hay cosas que se mueven en estas iglesias que no son doctrinas,
son simplemente tradiciones. Hay muchas de estas tradiciones que están en iglesias evangélicas o protestantes, pero que por ser tradiciones no quiere decir que sean buenas, aunque tampoco digamos que son del todo malas. Hablemos de una tradición que me parece que es bastante curiosa antes de meternos con el tema de las doctrinas. Hay una tradición que me parece que es muy curiosa, que está en muchas iglesias, y es que ellos hacen algo que se llama llamamientos al altar. Y pues hoy en día no hay altares. O yo no he visto iglesias donde uno vaya al altar y presente un sacrificio, degüelle una oveja o un becerro. Altares no hay. Hoy en día hay tarimas o púlpitos. Y eso de llamados al altar, pues me parece que eso está como mal, ¿no? Otra tradición que tienen algunas de estas iglesias, la oración del pecador. Y yo sé que muchos cristianos hemos hecho la oración del pecador, pero esto no es bíblico. En la Biblia en ningún lado dice que usted tiene que hacer una oración prefabricada o un rezo para ser salvo. Eso es una mala interpretación del texto que está en Hechos, donde dice: si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Si tú crees y confiesas el nombre del Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, eso del llamado al altar no es bíblico. O sea, ahorita no hay altares, hay púlpitos. Y segundo, eso de la oración del pecador, eso no es bíblico. Usted sí tiene que hacer una oración, ¿cierto? Pero si usted... ¿Esa es la o sea, oración usted de tiene que... fe, David, o cuál? Sí, esa oración de fe o oración del pecador. Usted sí tiene que hacer una oración de fe arrepintiéndose de sus pecados, pero no porque otro le diga. Además, esa oración de fe siempre dice: y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo Ah, borres bueno, nunca. eso Es ya que es otra su fábula. nombre ya está Sí, escrito es en que el libro de la vida desde desde... antes de la fundación del mundo, sí, sí, no necesita que alguien le Entonces lo escriba. ahí estamos como mal, ¿no? Y eso Es, son tradiciones. y es como los bautistas que cuando alguien se bautiza, entonces ya dicen que eso es un pecador mojado. Es para ellos eso, es que como ellos no creen ni que las moscas vuelan, ellos no creen en nada. Entonces una vez yo le escuché a un bautista decir: no, es que simplemente si usted se bautiza, pues es un pecador mojado. Pero lo que se les olvida es que la misma escritura dice por cuanto todos pecaron, viejo. O sea, Dios Bueno, llama a pecadores a arrepentimiento. Pues claro que todos pecaron, todos pecamos, pues. Y, es que si hoy en son, y día, cuando uno se bautiza, pues sí, uno sigue siendo un pecador mojado. Pero es que ahí están desestimando, ¿cierto? Digamos, el acto de fe que se está haciendo ahí, porque por eso se llama un proceso de transformación, ¿sí? Entonces, en esos ejercicios de transformación es que viene un proceso orgánico de poder llegar a la estatura del hombre perfecto, ¿cierto? Pero usted no llega a esa estatura de un día para otro. O sea, eso es un proceso seguramente largo de mucho tiempo y de acuerdo pues a su proceso interno, ¿cierto? De la forma en que el Señor trata con cada uno, que es distinta. Una persona puede convertirse llevando 10, 15 años y al fin y puede haberse bautizado y solamente viene a hacer match, a hacer clic en un punto especial, en un proceso individual que va a tener la persona ya cuando diga, bueno, cuando se interrogue a sí mismo y haga un montón de cosas y que de pronto poco a poco, por decisión propia, llegue. ¿Cierto? De lo contrario, eso va a ser falso. Y así como mucha gente piensa, eh, los apóstoles y esos grandes hombres que estuvieron, ellos son verdaderos porque ellos vivieron una vida al límite, tomaron una decisión, ¿cierto? Y no es como ahorita que mucha gente se les impone: ah, es que usted es de tal, pero no ha sido por voluntad propia. Se les dijo que eran católicos, se les dijo que eran protestantes, se les dijo que eran musulmanes, pero pues la mayoría fueron falsos porque no tienen eso aquí adentro, ¿sí? Eso no pasa el filtro, ¿sí me explico? Y entonces cuando viene uno y toma esa decisión de verdad es que realmente viene uno a tener una comunión directa con Dios. Antes no, antes eso, el filtro de aquí para abajo no pasa. Eso es como la conclusión que yo veo en relación a este tema. entonces continuando con este tema tan apasionante, hay bueno, ya dijimos que hay unas tradiciones que no son bíblicas. Otra cosa es lo que dentro de las tradiciones que no son bíblicas está lo que mencionaba Javier, que es cuando la gente pasa allá al frente, entonces a que oren por ellos, ¿no? Entonces el ungido
hace su toque especial, ¿sí? El toque de la unción, y la persona se cae por allá de espaldas. Eso es una práctica que no es bíblica. Y no es que Dios no lo pueda hacer, claro, Dios lo puede coger a usted y tumbar, ¿sí? De espaldas o de lado o como Dios quiera. Pero pues es que eso no es bíblico, porque en la Biblia dice que cuando Dios en algunos casos que Dios los tomaba, la gente caía, era postrada de rodillas, y eso implica una acción hacia adelante, no que se fueran de espaldas, ¿no? Y es que hay algunas iglesias, y ustedes pueden ver los videos en internet, que por ahí hay hartos ejemplos, donde los pastores hacen el toque del ungido y la gente se va de espaldas. O hacen en otros tienen el soplo del ungido, donde hacen al micrófono y por allá va la gente a dar, ¿cierto? Y se caen. Eso es una tradición en las iglesias, pero eso no es bíblico. O sea, y si la persona se está de pie, ¿sí? Se queda ahí de pie, y dicen, es que usted no tuvo suficiente fe para que Dios lo tocara. Bueno, En ese caso yo no tendría nada de fe, porque, o sea, no habría forma de que yo me caiga cuando, no sea, no, es que... No, hay niveles de unción, y hay Sí. gente que sí lo No, podría eso es- tumbar a uno por una unción fuerte, ¿no? Pero pues eso no es, digamos, Pero si eso no eso es tiene escritural. si tiene ese nivel de unción, yo creo que no es para eso. O sea, es Sí. una pérdida de energía y de presupuesto, ya llamémoslo así, que Dios le dé una unción a alguien, pues para hacer ese show, porque es que Dios no es showcero. O sea, No, él Dios es es un otra Dios de cosa. orden, Es pero correcto. pues bueno, ahí ya es otro tema. Bueno, ahora sí metámonos en lo que nos interesa, las doctrinas y teología. Digamos que retomando el tema de los encuentros que mencionábamos hace un momento, estos no son bíblicos y son heréticos. Los encuentros no se encuentran en la Biblia como ordenanza. Lo que pasa es que muchos de estos líderes o pastores de estas mega iglesias, ellos creen que hay 3 ordenanzas, que es el bautismo, la Santa Cena y los encuentros. Pero los encuentros no son una ordenanza bíblica como las otras 2 que mencioné. Lo que pasa es que ellos se justifican con ejemplos aislados. Un ejemplo sería cuando Saulo va por el desierto, se le aparece la columna de fuego, lo tumba el caballo, y él está 3 días por allá en una casa orando fervientemente, pues para recuperar la vista porque la había perdido. Entonces dicen que Pablo tuvo su encuentro ahí, su encuentro con el Señor, pero eso no es una justificación bíblica para las prácticas que ellos hacen de pre-encuentro y post-encuentro. Otro ejemplo que suelen tomar es el de Mateo capítulo 4 o Lucas capítulo 4, que se narra los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto. Pero es que eso no tiene nada que ver con lo que ellos hacen. Y ellos en estos encuentros con todo su secretismo y con todas sus casas, pues lo que están haciendo es ignorar que la salvación es por fe y gracia. Si usted busca en su Biblia Efesios 2:8, encontrará que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero ellos dicen que no, que mejor dicho, si usted no asiste al encuentro, usted mejor dicho no está en nada. O sea, sin el encuentro usted no es salvo, y eso es falso. Contradice Efesios 2:8, ya lo leímos. Ellos afirman que estos encuentros son necesarios porque es que los cristianos siguen atados por pecados, demonios o maldiciones generacionales. Y aquí estamos tocando doctrinas de la teología de la prosperidad, maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales no existen. Si usted que me ve y me escucha quiere dejar su comentario aquí abajito al respecto, hágalo. Pero demuéstreme que estoy equivocado. Es que las maldiciones generacionales no existen, y le voy a dar 2 versículos que tengo. No los había estudiado, pero los recordé hace poco. Ezequiel 18 dice, el alma que pecare morirá. Esto es individual. Usted no va a pagar por los pecados de su papá, ni de su tío, ni de nadie, ni por lo que hizo su abuelo. Esto es individual. El alma que pecare, esa alma morirá. Jeremías capítulo 31, versículo 29 al 34 dice que entonces los padres se comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Lea
Jeremías capítulo 31, versículos 29 al 34, y eso le bota por el piso esa doctrina falsa de las maldiciones generacionales. Y le voy a dar 2 versículos más de ñapa. Busque ahí en su Biblia Isaías 43:25. Isaías 43:25 para los que toman apuntes. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Este versículo resalta el tema del perdón y la redención. Entonces, ¿cuáles maldiciones generacionales? ¿Cuáles demonios? ¿Cuáles qué? Si usted hizo su oración, confesó el nombre de Cristo, se bautizó, usted no está atado por ningún pecado ni por ningún demonio. Obviamente, mientras estemos en este plano físico vamos a seguir pecando porque somos humanos, es nuestra naturaleza. Pero ya no lo vamos a hacer por voluntad propia. O sea, no lo vamos a hacer porque seamos contumaces, sino porque es algo que se sale de nuestras manos. Ahora Gálatas 5:1 dice que Cristo nos libera. Gálatas 5:1, si usted está tomando apuntes, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces estos versículos botan por tierra esas doctrinas de los encuentros. Ahora, otra doctrina que es muy popular en estos grupos neopentecostales y carismáticos es la doctrina de la sanidad interior y sus frutos. Estos promueven cursos de sanidad interior a diestra y siniestra, dizque porque usted tiene que perdonar los traumas pasados. Usted tiene que perdonarse a usted mismo, usted tiene que perdonar a sus padres y usted tiene que perdonar a Dios. Esto es una herejía terrible. ¿Usted qué le tiene que perdonar a Dios? ¿Usted cuándo ha visto que el barro se pelee con el alfarero o le diga, no, ¿por qué me hizo así? Es que usted no tiene nada que perdonarle a Dios. Ni usted, ni yo, ni nadie. Nosotros lo único que merecemos de Dios es estar muertos, pero por su misericordia estamos hoy acá. De lo que sí habla la Biblia es de un proceso de santificación progresiva. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 17 y 19. Dice así la versión Reina Valera: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Eso es un principio que se llama santificación progresiva. Después de que usted recibe a Jesucristo, después de que usted va bautizado por el Espíritu Santo, usted empieza un proceso de santificación progresiva. Usted no necesita terapias psicológicas. Usted no necesita ir a ningún encuentro, usted no necesita ninguna de esas cosas. Y es que, ¿por qué promueven ellos esos encuentros y esos cursos de sanidad interior? Porque es que eso es un negocio. Mire, ellos atribuyen la falta de fruto cuando usted no tiene un fruto que mostrar en su vida cristiana. Ellos lo que están diciendo es que usted no tiene fe o que es causado por demonios. Y cuando usted dice que algo es causado por demonios, usted le está quitando la responsabilidad a la persona. Y nosotros tenemos algo que se llama responsabilidad humana. Mire usted Santiago capítulo 4 versículo 7 lo que dice. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No le podemos echar la culpa de todo al diablo, porque ¿dónde queda el libre albedrío que Dios nos entregó? Entonces, estas doctrinas son totalmente erradas. ¿Y de dónde nace toda esta teología de la prosperidad? Pues de una vaina que se llamó la ciencia cristiana, o se llama la ciencia cristiana, que fue fundada por allá en el año de 1879 por la señora Mary Baker Eddy. Ella es como la abuelita de la prosperidad.
Ellos niegan la realidad del pecado, ellos niegan la enfermedad, niegan el sufrimiento y la muerte, dicen que todo es una ilusión mental. Y pues básicamente lo que están haciendo los de la ciencia cristiana, que no es ciencia y no es cristiana, es contradecir lo que dice la Escritura. Romanos 3:23 dice, y este no lo sabemos todos los que hemos hecho curso misionero o para evangelismo, tenemos este versículo ahí en la mente. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo me va a decir a usted que es una ilusión mental la muerte, el pecado y la enfermedad? ¿Usted cómo puede decir que eso es un concepto mental, la muerte? Usted está contradiciendo un principio fundamental de la Biblia que se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde dice, como está establecidos para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ese versículo echa por tierra la reencarnación, que eso es otro tema de otro programa, y echa por tierra esa cuestión metafísica que promovía esta señora de la ciencia cristiana. Ellos afirman que Dios es un principio impersonal y no una persona. Y eso es contrario a lo que dice en Éxodo capítulo 3 versículo 14. En Éxodo capítulo 3 dice, yo soy el que soy. Dios está presentándose a Moisés con esta declaración, indicando su existencia eterna y su autoridad. Yo soy el que soy, no el yo seré o el yo fui, no, es un eterno presente. Dios es una persona. Entonces este pensamiento influyó en el siglo XIX y fue el precursor de la prosperidad, y la ciencia cristiana promete salud y riqueza por pensamiento positivo o unción especial. Y ahí entramos a otro tema, que es el de las unciones. Dicen los de las iglesias G12 y los de todo este movimiento de los encuentros, que un encuentro equivale a un año de iglesia, y que ellos, o sea, los que participan en eso, requieren una unción de líderes. O sea, los líderes tienen una unción más especial, los pastores y los líderes de esos encuentros o de esas iglesias tienen una unción más especial que la que tenemos tú y yo. Pero eso es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Si usted va a Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, dice algo que es totalmente contrario. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Toda persona cristiana nacida de nuevo tiene la unción del Espíritu Santo. No hay unos que tengan más unción o menos unción. Todos tenemos la misma unción. Entonces, una a una, la Biblia va tumbando todas estas falsas doctrinas. Y lo único para lo que sirven estos movimientos neopentecostales o carismáticos es para crear divisiones en las iglesias. En una iglesia que entre estas doctrinas está destinada a romperse, a fragmentarse, a dividirse, a separarse. En Canadá, en Guatemala, en Honduras, en México, hay muchos ejemplos de iglesias que dejaron, iglesias de sana doctrina, que dejaron entrar las doctrinas G12, las doctrinas neopentecostales, y esas iglesias se acabaron o se dividieron en 1, 2 o más grupos. ¿Qué nos muestra esto? Pues que estamos en un tiempo de apostasía y ecumenismo. Todo esto está vinculado al Concilio Vaticano II. Eso no es nada nuevo, eso empezó por allá en 1965. Y esto lo que está haciendo es promover la unión de católicos con los evangélicos, llevando a una iglesia mundial que facilita la entrada al anticristo. Y si quiere, acompáñenme en su Biblia y leemos 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y usted sabe que los árboles dan malos frutos. O sea, si usted asiste a una iglesia de estas que tiene una mala doctrina, ¿usted cómo pretende dar buenos frutos en su vida espiritual? Los árboles malos dan malos frutos. Léase Santiago capítulo 3
versículos 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Sí, eso es como básicamente como el sentido común, ¿no? O sea, finalmente el fruto no cae muy lejos del árbol, ¿no? Entonces, pues, si esta gente o en una persona está en una iglesia de estas de doctrina perversa, pues que va a terminar enseñando y predicando y, digamos, dando testimonio, pues de esas doctrinas y defendiendo esas doctrinas, seguramente sinceramente errados, ¿cierto? Porque hay mucha gente que en medio de su falta de conocimiento defienden esas doctrinas, pero están sinceramente errados, ¿no? Y Que hay gente defendiendo que ese es tipo de cosas. sincera en su búsqueda de Dios, pero pues están sinceramente errados, ¿no? Y el problema de estos encuentros y de este evangelio de la prosperidad y toda la teología que se esconde detrás, es que esto genera algo que es gravísimo y es dependencia emocional. Esto es como una droga, porque entonces ahí empezamos a ver otros fenómenos, como la pastorlatría. Es que mi pastor y mi pastor, la Biblia dice, el Señor es mi pastor. En ningún momento dice que mi pastor es mi Señor. Pero hoy en día usted no le puede hablar mal de un pastor de estos. O sea, usted no puede hablar mal de ninguna vaca sagrada del cristianismo, porque salen sus borregos a defenderlo y a decir que usted es un apóstata, un hereje, no sé qué, un blasfemo, y que usted se va a ir para el infierno y que usted está condenado porque usted se metió con el ungido. Y cogen ese versículo que está en los Salmos, donde dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, como caballito de batalla. Entonces uno no puede decirle nada a esos apóstatas ni a esos herejes, porque entonces uno es un blasfemo y está condenado al infierno. Muy interesante todo lo que nos ha expuesto Juan David, y también Javi, que nos ha compartido también conceptos muy importantes y datos. Entonces, mire, vamos a ir cerrando, porque esto es un tema que nos podemos quedar aquí horas y horas y horas. Créame que tenemos muchísima información, pero no es posible en un solo programa hablar en profundidad de cada una de estas materias, de estos temas que surgen. Sería importante resaltar, ya para ir finalizando, ir cerrando, vamos a tocar un poco el tema de los liderazgos y sobre todo las características de los falsos profetas según la Biblia, porque hay unas características de algo con lo que podemos empezar a identificar a estos falsos profetas, estos que están totalmente fuera del evangelio, por ejemplo, y algo fundamental, pero que a todo mundo le pasa por encima y curiosamente no se dan cuenta, aunque en su propia cara lo están haciendo. Contradicen la palabra de Dios. Los falsos profetas, hoy estamos hablando de ahora, siglo XXI, contradicen abiertamente la palabra de Dios. Sus enseñanzas, ya sea abiertamente, porque ya no, al principio, hace unos años atrás, lo hacían de manera sutil, ahorita lo hacen abiertamente, van en contra de las escrituras. En lugar de basar su mensaje en la Biblia, se apoyan en sus propias ideas, en sus invenciones, en sus visiones, en sus sueños. Entonces escuchamos el típico: Dios me dijo, Dios me reveló, yo oí una voz, yo vi una luz, y etcétera, etcétera, etcétera. Había algo puntualmente que nos había comentado Javi, seguramente en capítulos anteriores. Bueno, pero ¿cómo así que? A ver, Moisés quedó, pues, ya son Moisés, escuchan a Dios, o son Elías, son Moisés. Mira el nivel que ellos están presentando. Dios me dijo, uy, no, pues Moisés. Diosdado. Sí, Diosdado fue el que, Dios, pero no dicen cuál, ¿no? Que fue Diosdado, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice que la prueba de un verdadero profeta es que sus enseñanzas deben ser coherentes, concordantes con la escritura, con toda la escritura. Lo otro, sus profecías no se cumplen. Estos falsos apóstoles y profetas del evangelio y la prosperidad salen en los medios, ¿sí? Salen en televisión, profetizan y eso no se cumple. Pueden buscar, ese material todavía está disponible en YouTube. No cumplen sus profecías. Y una de las pruebas más claras para identificar a un falso profeta
en el Antiguo Testamento era si su profecía se cumplía. Si lo que decían en nombre de Hashem no sucedía, era una señal de que habían hablado con presunción y no debían ser temidos, o sea, no deberían ser obedecidos en absolutamente nada. Eso está en Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22. Prometen prosperidad. Mire esta perla. Esta perla sí, tomen nota. Prometen prosperidad y paz sin arrepentimiento. ¿Quiénes? Los falsos profetas y ahora también falsos apóstoles. A menudo ofrecen mensajes que son agradables al oído. Ellos no hablan del pecado, no hablan del infierno, para nada. No hablan del juicio de Dios. No hablan de la necesidad de arrepentirse. Y ahora tampoco quieren hablar del arrebatamiento. Para nada, ¿no? ¿Qué prometen? Prosperidad, salud, riquezas. Prefieren decir paz, paz cuando no hay paz. Lo podemos ver en Jeremías, capítulo 6, versículos 14, capítulo 23, versículos 16, 17, si mal no estoy. Si de casualidad de pronto me he equivocado en alguna cita, ofrezco disculpas. No, ahí están bien. Sí, porque de pronto las tengo presentes. Sí, que ahí no está, entonces qué pena, pero es que aquí el maestro bíblico es Juan David. Entonces sí, me excuso. Jeremías 6:14 dice que han curado con liviandad la herida de mi pueblo. Y Jeremías 23, Jeremías 23 y Jeremías 23 y Ezequiel 33 hablan contra las enseñanzas de los falsos profetas. No los podemos leer porque son muy largos los capítulos. Sí. Bueno, a estos falsos profetas se les conoce por sus frutos. Jesús mismo nos dio esta advertencia en el Sermón del Monte. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por su fruto los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículos 15-16. ¿El fruto a qué se refiere? A su carácter, a sus acciones y a la manera en que ellos se aprovechan, ¿no?, de sus seguidores, ¿sí? Se les puede identificar por ese estilo de vida que promueve el materialismo, la codicia, la inmoralidad. Me va a decir, no, inmoralidad no. No, entonces vean a Diego Hebel. Busquen ustedes lo que hacía Diego Hebel o lo que dice Ana Maldonado o Susan Gin, lo que enseña Cas Luna, y ahorita vamos a tocar algo muy puntual. Duraríamos horas analizando en detalle uno por uno de estos falsos profetas y apóstoles, en contraste con el fruto del Espíritu, que lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23. Ahora, estos falsos profetas niegan a Jesucristo, lo hacen abiertamente, porque una de las pruebas para probar a los espíritus es si reconocen que Jesucristo vino en carne. Primera de Juan 4, 1 al 3. Los falsos profetas a menudo minimizan la divinidad de Jesús o incluso toman de manera grotesca o se burlan de su sacrificio en la cruz. Eso lo han hecho abiertamente y el material está en YouTube. Buscan el beneficio personal, los falsos profetas. La Biblia los describe como personas que explotan a sus congregaciones, a sus rebaños, con palabras o promesas falsas y los utilizan para ellos, o sea, ¿quiénes? Los falsos profetas, obtener ganancias, grandes ganancias materiales, financieras. Son descritos como expertos en codicia, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Hay ejemplos bíblicos. Jeremías constantemente confrontó a los falsos profetas de su tiempo, que engañaban al pueblo de Judá con falsas promesas de paz y prosperidad, ¿no? Ahí está. Y en el libro de los Hechos, Pablo se encuentra con un falso profeta y hechicero llamado Bar Jesús en la isla de Chipre, a quien él confronta el apóstol Pablo directamente por sus engaños. Eso está en Hechos capítulo 13. Y finalizando, quiero pedirle a nuestro maestro bíblico que solamente vamos a hablar muy rápido de este hecho puntual. Es una enseñanza del señor Carlos Enrique Luna, más conocido
en medios masivos y en redes sociales como Cas Luna, y es donde él hace una exposición de la escritura que encontramos en Hechos capítulo 8, versículos 9 al 24, y yo voy a tomarme el tiempo acá rápidamente. Vamos a recordar la escritura. Voy a leer Hechos capítulo 8, versículos 9 a 24 en la traducción Nueva Bíblica de las Américas. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón, o sea, Simón el mago, vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que ha dicho. En resumen, acerca de lo que enseña este señor, Cas Luna, él dice abiertamente, o sea, contradice la Biblia y dice que el que estaba equivocado era el apóstol Pedro, y que Simón que estaba correcto porque incluso quería hacer una ofrenda, cosa que la acabo de leer en la traducción y no dice así. O sea que abiertamente desmiente la Biblia. Este señor, Cas Luna, y él pueden conseguir el material en internet para que vean que no estamos inventando aquí absolutamente nada. Entonces, él saca totalmente de contexto la escritura. Entonces dice que Simón estaba correcto, que Pedro se había equivocado y que eso estaba muy bien. O sea, querer pagar para recibir el don. Entonces ya dejo a nuestro maestro bíblico para que nos presente en la dimensión teológica si lo que enseña el señor Cas Luna referente a esta escritura está correcto o definitivamente entonces somos nosotros los que estamos equivocados acá. Para nada es correcto, porque es que los dones Dios los entrega de una forma gratuita, ¿no? Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. En otras versiones dice que los dones y las mercedes de Dios son sin arrepentimiento, ¿no? Dios a todos nos dio un don, un talento o una habilidad, ¿no? Y pues lo que vemos en Romanos, en Hechos capítulo 8, del versículo 9 en adelante, que habla de Simón el mago. Por eso se conoce con el término simonía en nuestros días al hecho de querer conseguir con dinero los dones, ¿no? O los talentos. Como bien menciona Lois, el señor Cas Luna en su video dice que Pedro, no contento con haberse cargado a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, cuando vendieron la propiedad, también se quería cargar a Simón el mago. Pero pues obviamente esto ya raya en la herejía. No hay ningún
texto bíblico que diga que yo puedo obtener algo de Dios a través del dinero. Porque es que el dinero, Dios es el dueño del oro y de la plata, dice en el libro de los Salmos. ¿Qué le voy a ofrecer usted a Dios? O sea, ¿qué cantidad de dinero le puedo yo ofrecer a Dios para mi salvación o para obtener alguno de sus beneficios? O sea, no tiene ningún sustento bíblico esa enseñanza y está contradiciendo principios fundamentales de la Escritura. Claro, y es que el dinero no es para Dios, es para ellos, ¿no? Porque pues ellos en su mente carnal, o sea, ellos meten en la ecuación a Dios, pero Dios no tiene nada que ver en eso, o sea, ellos son ellos. Lo que pasa es que esta doctrina esas doctrinas de la teología de la prosperidad, lo que hacen es torcer o tergiversar los textos bíblicos, por lo menos ese texto de Malaquías capítulo 3:10, que es muy conocido, donde dice: vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Ellos le meten miedo a la gente. Dice: es que usted está en pecado, sobre usted va a caer maldición, sobre usted va a venir enfermedad, usted, porque usted está robando a Dios, porque usted no está diezmando. La semana pasada escuché una herejía nueva por ahí en Puerto Rico, donde un pastor decía: ¿usted diezmó hoy? Y todos en la iglesia: sí, sí. Dice: ¿y ofrendaron? Y sí, sí. Y otros dijeron: no. Entonces él decía: si usted diezma sin ofrendar, su diezmo está en maldición, porque usted primero tiene que ofrendar y después diezmar, y eso le saca un montón de plata a la gentecita que fue ese día a la iglesia. Entonces esta gente es muy hábil para torcer la escritura para sus fines personales. Traiga las escrituras de su casa, déselas a Dios, que Dios es capaz de darle 3 casas más. ¿Y cuántos no hay por allá en la calle pagando arriendo porque le llevaron las escrituras de su casita o de su carro al pastor? Y el pastor sí vive feliz con su finca, casa, carro, y estrena camioneta todos los años. ¿Cuántas iglesias no hay donde la propiedad no es de la iglesia, es del pastor? Las escrituras de la propiedad donde está la iglesia no son de la iglesia, son del pastor. Estos se hacen ricos con la gente, con la fe de la gente, y les prometen cosas que eso nunca se van a cumplir. Y yo quisiera agregar algo a lo que dijo Luis, de una señal de saber si usted está escuchando a un falso maestro, un falso pastor. Y fue algo que hablamos en el capítulo anterior. Yo mencioné Deuteronomio capítulo 13, donde dice que si el tal profeta dice algo y se cumple, pero es contrario a lo que ya Jehová había hablado antes, no tengas temor de ese profeta, porque os quiere desviar vuestro corazón de Jehová. O sea, un falso profeta puede dar una predicción y se puede cumplir, pero si esa predicción no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, eso es anatema, eso es maldición. Ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, Gálatas 1:8. Entonces esta gente es muy hábil torciendo la escritura y haciendo que la Biblia diga cosas que no dice. Y me faltó mencionar en lo que hablé antes, una doctrina que es muy común en ellos, y es los mantos. Y ese tema lo tocó Lois. Ellos creen en los mantos, en los velos sagrados, y dicen que porque por allá en el libro de Segunda de Reyes, Eliseo tomó el manto de Elías y se lo puso. Entonces, que los mantos proféticos, y ahora todo lo llaman profético. Van a hacer algún evento, activación profética, y todo ahora es profético. Mantos proféticos, activaciones proféticas, grupo ministerial profético. Ahora las mujeres ya no son las esposas del pastor, sino las profetas. Cuando en la Biblia no habla de profetas, mujeres, habla de profetisas. Y tenemos los velos y los mantos y las velas y no sé qué. Y hay muchas iglesias que toman cosas de la cultura judía y las meten dentro de la iglesia. Usted pasa un domingo cualquiera por una iglesia y escucha sonar el shofar. Oiga, pero es que ¿estamos en Israel o estamos en dónde? ¿Por qué usan el shofar? ¿Acaso son judíos? Eso finalmente termina volviéndose una fosa común, ¿no? Donde hay de todo, ¿no? O sea, solo falta que metan santería y queda listo el mollo. O
O sea, eso parece como el templo del Endro Amazónico aquí en Bogotá cuando existía, que eso había de todo. Eso había imágenes católicas, había simbología de indios, eso había de brujería, de santería. Eso es una madeja de un montón de cosas y uno mira y lo que están haciendo en términos, pues, digamos, peyorativos es perratear y están acabando con el mensaje real que quiere dar el Señor frente a su pueblo, ¿no? Frente a la novia, finalmente. Sí, sí, Javi, es que, bueno, volviendo al tema de los mantos, ellos dicen que como Eliseo tomó el manto de Elías, entonces que la unción, ¿cierto? Entonces de ahí nace otro tema, que son las coberturas espirituales. Entonces yo soy un pastor con más años y mi iglesia es más grande que la suya, entonces yo le doy mi cobertura, yo le doy mi manto. Y es que ahorita se puso de moda en esas iglesias los pañuelos sagrados, los aceites sagrados, la sal bendecida, los crucifijos milagrosos, las medallas de protección. Ahora venden velos y pañuelos porque son portadores de la unción especial del siervo. Venden agua bendita del río Jordán. Hacen una comercialización de la fe impresionante. Se devolvieron al pensamiento mágico místico. Talismanes, ¿no? Están, Puros sí, talismanes. niegan la suficiencia de Cristo como si su muerte en la cruz no hubiera sido suficiente. O sea, menosprecian y pisotean la sangre de Cristo. Ya hay una advertencia por ahí bastante fuerte en Hebreos capítulo 6, ¿no? Explotan económicamente a los fieles. Muchas de estas iglesias tienen prácticas gnósticas. Están llenos de una teología liberal extrema. Hay brujería carismática, o sea, es un cristianismo totalmente esotérico. Bien hizo Lewis cuando leyó 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Son avaros, amantes del dinero, vanagloriosos, altivos, desleales. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. O sea, como dijo Jesucristo, son sepulcros blanqueados. Han desplazado el papel redentor del Señor Jesucristo por talismanes. No, compre lo que acaba de citar Juan David. Es increíble y que la gente, teniendo la Biblia en la casa, caiga en eso. Es una vergüenza. Y lo digo con respeto, pero mire, ustedes creyentes, cristianos que están viendo este programa, tienen la Biblia. Esa es la palabra. Ese es el Señor hablándoles. ¿Cómo es posible que ustedes, teniendo tan grande bendición y una salvación, la descuiden y sigan a estos líderes que solamente están buscando un beneficio económico y además los han hecho caer en ese tipo de creencias paganas? Sí, y yo, bueno, ya para terminar, yo sí quisiera hacerle un llamado a la acción a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas. ¿Y cuál es ese llamado a la acción que les hago? Pues que salgan de esas iglesias corruptas, busquen congregaciones fieles a la Biblia, congregaciones que no tengan ninguna conexión con el Vaticano ni con algún principio o indicio ecuménico. Apocalipsis 18:4, un texto que, bueno, los que leemos la Biblia no lo sabemos de memoria, y es: salid de en medio de ella, pueblo mío, y para que no seáis partícipes de sus plagas. Salgan de ahí. ¿Qué hacen ahí? Busquen una iglesia de sana doctrina. Oren a Dios y pídanle al Señor que les dé la sabiduría y que les ponga en su vida y en su camino una iglesia donde se enseñe palabra pura. Y les voy a dar otro consejo, aparte del que nos da Apocalipsis 18:4, y es el que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 19 al 21. Acompáñame en esta lectura. Este sí no me lo sé de memoria. Dice: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no son redargüidas. ¿Qué nos enseña este versículo?
pues que tenemos que volver a la verdadera palabra de Dios y rechazar los inventos de los hombres. Volvamos a la senda antigua, volvamos a la palabra, volvamos a la Biblia. Así es, David. Yo creo que son reflexiones bastante profundas, y esas dos citas bíblicas que yo no las tenía en el radar, muy buenas, porque finalmente ese es el consejo que no estamos dando nosotros, sino directamente el Señor a través de las Escrituras. O sea, salgan de ahí, uno, y dos, vuelvan a la luz, vuelvan a la Escritura, a la doctrina de los apóstoles, ¿no? Y pues yo quiero cerrar toda esta disertación con una cita de Lucas 12, 32 al 34, en relación justamente a lo que nosotros hablábamos de estas mega iglesias, y simplemente eso es como es una reflexión y al mismo tiempo una interrogante que les vamos a dejar a ustedes, los que nos están escuchando y oyendo, que dice: no temáis, dice el Señor, no temáis, manada pequeña, porque al Padre os ha placido daros el reino. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí lo dejo simplemente. Y eso tiene mucho que ver con lo que pasó en los juicios que han habido en el diluvio, cuando el Señor destruyó Sodoma, Gomorra, Atmán y Zeboín. ¿Cuántos sobrevivieron? Y eso tiene que ver mucho con el arrebatamiento y todo lo que poco se predica. Porque finalmente las iglesias también en estas olas revolucionarias y carismáticas hablan de que ese hecho es un evento showcero hollywoodense, uno, y dos, que eso va a ser para miles y millones, ¿sí? Y pues simplemente dejo el mensaje ahí en relación a esto: no temáis, manada pequeña. Entonces el mensaje y el consejo que le da la Escritura, que lo mencionó David, es: salgan de ahí, busquen un remanente pequeño de sana doctrina. Ese sería nuestro consejo. Y pues, no siendo más, les agradecemos el espacio, les agradecemos que nos hayan escuchado, los estamos leyendo en los comentarios. Y pues, Luis, si quieres despedirte, sigo con David ya para cerrar. Bueno, pues espero que haya sido de edificación y de provecho este programa. No olviden, por favor, suscríbanse. Si quieren darnos like, perfecto. Si no les gusta, denos un dislike. Comenten, los estamos leyendo ahí en la caja de comentarios. Y estén preparados porque vienen muchos más programas. Vamos a seguir trabajando. Y pues bueno, bendiciones para todos y a leer la Biblia. Bueno, como recomendación final para nuestra audiencia, Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos a comprar la Biblia, a leer la Biblia y a vivir la Biblia. Y que el Dios de la Biblia los bendiga. Amén, amén. Entonces, chao, chao, y nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Sky Eagles, el podcast. Si este episodio te impactó, comparte y comenta, porque los temas del cielo también se debaten en la tierra. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes, visítanos en skyeagles24.com. No te pierdas el siguiente episodio y recuerda, no comas cuento, come carne.